Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Caía la noche sobre Chicago, y el Hotel Sunset Heights brillaba con fuerza, símbolo de lujo y prestigio. Los pasillos estaban en silencio, interrumpido únicamente por el taconeo de los empleados y el discreto crujido de las maletas de los huéspedes. El aire estaba cargado de una calma engañosa, hasta que estalló una tormenta humana. Margaret Lawson, una mujer adinerada e influyente de 50 años, bajó de su limusina con una confianza serena. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol y su mirada gélida recorrió el vestíbulo. Le gustaba controlar todo a su alrededor y, sobre todo, imponer su voluntad, incluso donde no tenía poder. Su atención se fijó de repente en un hombre sentado tranquilamente en un sillón cerca de la recepción. Darius Johnson, elegante, tranquilo y concentrado en su libro, ignoraba el alboroto a su alrededor. Pero a Margaret, el color de su piel le provocó un disgusto inmediato e irracional. Su rostro se contrajo de ira. «¿Cómo se atreve a sentarse aquí como si perteneciera a este lugar?», murmuró, más para sí misma que para nadie más. Se volvió hacia el policía del hotel, que observaba la escena desde la seguridad. «Sáquenlo». Ahora, ordenó, con esa autoridad rencorosa que quería imponer su voluntad a los demás, creyendo que todo poder se puede comprar o intimidar. El policía dudó. Margaret, impaciente, alzó la voz y pidió ayuda. «Oficial. Arresten a este hombre, no tiene por qué estar aquí». Pero lo que ella no sabía era que Darius no era solo un cliente. Bajo su elegante ropa y aparente compostura se escondía un agente especial del FBI en una misión delicada, protegido por la ley y su experiencia. Cuando metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó su placa oficial, el policía se quedó paralizado. La arrogancia de Margaret se convirtió en pánico. En un instante, la situación se invirtió. El hombre al que había querido humillar acababa de revelar su verdadera identidad. Y Margaret estaba a punto de descubrir, conmocionada y amarga, que sus prejuicios e impulsividad le costarían caro. El vestíbulo de Sunset Heights estaba casi vacío esa noche. La tenue iluminación hacía brillar las decoraciones de mármol y oro, creando una atmósfera de lujo relajante. Pero la tranquilidad se rompió cuando una voz fría y autoritaria resonó en el espacio. «Sáquenlo», ordenó Margaret Lawson, señalando a Darius Johnson con una mezcla de indignación y desprecio. Darius levantó la vista del libro. Su expresión permaneció serena, pero sus ojos brillaron con firmeza y determinación. Comprendió de inmediato que Margaret no tenía ni idea de con quién estaba tratando. El policía del hotel, un hombre de unos 30 años llamado Tom Reynolds, se adelantó con cautela. «Señora, no estoy seguro de si esto es necesario», balbuceó. Margaret dio un golpe en el suelo, frustrada por su vacilación. «Te ordeno que hagas tu trabajo. Este hombre no tiene por qué estar aquí. Debe irse inmediatamente». Darius se levantó lentamente, con cada movimiento calculado no para provocar, sino para exhibir su imponente presencia. Metió la mano en el bolsillo y sacó una placa del FBI, que exhibió claramente. «Soy Darius Johnson, agente especial del FBI. Estoy aquí en una misión. Debe calmarse y retirar sus acusaciones de inmediato, señora». Su voz era serena pero gélida, cada palabra pesaba como una sentencia. El agente de policía Tom, que creía que simplemente estaba haciendo cumplir las normas del hotel, sintió que se le helaba la sangre. Había atendido muchas llamadas, pero nunca había visto a nadie revertir una situación de esa manera, simplemente mostrando una placa oficial. Margaret palideció. Le temblaron ligeramente las manos y su arrogancia se desmoronó al instante. Los demás clientes del vestíbulo comenzaron a observar, intrigados y conmocionados por la escena que se desarrollaba. ¿Tú eres del FBI?», balbuceó, su voz delatando su miedo. Darius asintió lentamente. «Exactamente. Y acabas de cometer un error del que te arrepentirás amargamente». Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. El mundo que creía tener bajo control se había trastocado en un instante. El respeto y el miedo que solía inspirar se habían evaporado,
reemplazados por un silencio denso y la mirada fría del hombre al que había intentado humillar. El enfrentamiento apenas había comenzado, y nadie en ese vestíbulo iba a olvidar esa noche. Margaret Lawson dio un paso atrás, con la mente acelerada. Nunca la habían desafiado así, y menos por alguien a quien consideraba inferior. Pero frente a Darius Johnson y su placa del FBI, toda su seguridad se desmoronó. «No. No puedes hacer eso», gritó con voz temblorosa, pero con autoridad. «Llevo años como huésped de este hotel, conozco al gerente, te vas a arrepentir». Darius la miró con calma. «Señora, no se trata de clientes habituales. Estoy aquí por asuntos oficiales. Sus acusaciones son infundadas. Si persiste, podría tener graves consecuencias». El agente de policía Tom Reynolds se quedó a unos pasos de distancia, dudando. Siempre había obedecido órdenes, pero empezaba a comprender que esta no era una situación normal. Se volvió hacia Margaret. «Señora, yo no puedo hacer nada contra alguien del FBI». Margaret sintió que la ira crecía, reemplazada por el pánico. Se le enrojecieron las mejillas y golpeó el mostrador de recepción con la mano. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Te dije que lo sacaras». En ese momento, otros clientes en el vestíbulo comenzaron a observar la escena. Algunos susurraban entre sí, mientras otros sacaban sus teléfonos, listos para filmar. Margaret se dio cuenta de que su humillación estaba a punto de hacerse pública, y una nueva ansiedad le invadió. Darius, imperturbable, dio un paso hacia ella. «Margaret, tu comportamiento de esta noche será notificado. Si sigues por este camino, tendré que informar de este incidente al departamento de ética y a tu jefe». Su voz era firme, cada palabra mesurada, pero había una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Él controlaba la situación. Margaret, consciente de que su reputación y su orgullo estaban en juego, intentó una última muestra de autoridad. «No, no puedes amenazarme así». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Darius sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar el incidente. Cada gesto, cada palabra que Margaret dijera, sería ahora prueba de su comportamiento inaceptable. El pánico finalmente se apoderó de ella. Margaret Lawson, una mujer influyente acostumbrada a imponer su voluntad, acababa de darse cuenta de que no tenía control sobre la situación. El enfrentamiento había llegado a un punto sin retorno, y tendría que afrontar las consecuencias. El vestíbulo de Sunset Heights se llenó de susurros apagados. Los invitados se habían dado cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo. Varios sacaron sus teléfonos, curiosos o divertidos, mientras que otros observaban la escena con una mezcla de incredulidad y tensión. Margaret Lawson, con las manos aferradas al mostrador, sintió que le ardía la cara. El miedo y la vergüenza empezaban a eclipsar su ira inicial. Había querido intimidar a Darius, pero en cambio, fue ella la que quedó expuesta y vulnerable delante de todos. Darius, aún tranquilo, dio un paso adelante y apoyó una mano en el mostrador, con la mirada fija en Margaret. «Señora, le aconsejo que se calme antes de que las cosas empeoren. Sus acciones aquí son inaceptables». Margaret rió nerviosamente, intentando disimular su miedo. «¿Inaceptable? Soy una clienta habitual. No entiendes nada». Pero la situación dio un giro inesperado cuando un empleado del hotel, que había presenciado toda la escena, intervino tímidamente. «Señora Lawson, quizás debería disculparse. Los huéspedes merecen ser tratados con respeto, independientemente de su apariencia». La risa nerviosa de Margaret se convirtió en un gruñido de frustración. Se sintió humillada, consciente de que sus prejuicios y arrogancia acababan de ser expuestos públicamente. Todos los clientes del vestíbulo eran ahora testigos de su comportamiento racista e intolerante. Darius, con voz tranquila pero firme, añadió: «Todo lo que acabas de hacer puede ser grabado y reportado. Te aconsejo que tomes esta lección en serio». En ese momento, varios clientes sacaron sus teléfonos para filmar la escena. Margaret sintió un escalofrío gélido, su reputación se desmoronaba ante sus ojos. Había querido controlar la situación, pero ahora estaba completamente a merced de Darius y los testigos.
Tom Reynolds, el policía, negó con la cabeza discretamente. Sabía que jamás podría borrar esta escena de su memoria, ni de la de los demás testigos. Murmuró, nunca he visto a nadie ponerse en su lugar tan rápido. Margaret, pálida y temblorosa, retrocedió, buscando desesperadamente una salida. Pero no la había. Lo que creía un simple conflicto de presión se había convertido en una humillación pública total, y tendría que afrontar las consecuencias de sus actos, lejos del anonimato al que estaba acostumbrada. Margaret Lawson se acurrucó cerca del mostrador, con el rostro ardiendo de vergüenza e ira. Había perdido la compostura, y los murmullos a su alrededor solo agravaban su humillación. Cada mirada dirigida a ella parecía atravesarla. Darius Johnson, tranquilo y metódico, observó la escena un momento antes de hablar. Margaret, debes entender que tus acciones no son solo inaceptables, son ilegales si se intensifican. Los clientes y empleados del vestíbulo intercambiaron miradas de preocupación. Poco a poco, se extendió el rumor, ese hombre es del FBI. Algunos murmuraban, otros susurraban a sus vecinos, intentó expulsar a un agente especial, y la están grabando. Margaret sintió que el pánico la invadía. Siempre había creído que su dinero e influencia serían suficientes para imponer su voluntad, pero ahora comprendía que ese poder tenía límites muy reales. Darius dio unos pasos al frente y sacó su teléfono. Le mostró a Margaret la pantalla, la grabación de sus comentarios racistas y órdenes absurdas. Todo está documentado. Cada palabra, cada gesto. Tus disculpas no borrarán esto, pero pueden demostrar tu disposición a corregir tus errores. Margaret palideció. Las paredes doradas del hotel parecieron envolverla. No, no puedes hacer esto, balbuceó, con la voz entrecortada. Margaret, solo hago mi trabajo. Y créeme, te has pasado de la raya. El FBI no se toma a la ligera las amenazas contra sus agentes. La voz de Darius era tranquila, pero cada palabra tenía el peso de una dura advertencia. En ese momento, Tom Reynolds, el policía del hotel, se acercó. Señora Lawson. Creo que está empezando a comprender la gravedad de la situación. Ya no tiene el control. El pánico de Margaret se convirtió en desesperación. Su reputación, su carrera, todo lo que creía controlar, estaba ahora en manos de Darius. Y sabía, en el fondo, que sus errores de juicio no quedarían impunes. Todo el vestíbulo parecía contener la respiración. Margaret Lawson acababa de sufrir las consecuencias directas de su arrogancia y racismo, y pronto descubriría que algunas lecciones eran irreversibles e inolvidables. Margaret Lawson sintió que el corazón le latía con fuerza. Echó un vistazo al vestíbulo, esperando encontrar una salida, una forma de retirarse antes de que la situación se deteriorara aún más. Pero la mirada fría y decidida de Darius la dejó clavada en el sitio. No puedes irte hasta que aclaremos esta situación, afirmó con calma. Cada palabra sonó como una advertencia, y Margaret comprendió que ya no tenía control. Dio unos pasos hacia la salida, casi tropezando con la prisa, pero Tom Reynolds le puso una mano en el brazo. Señora, no puedo dejar que se vaya ahora. Es demasiado serio para que haga eso. Margaret retrocedió, confundida y presa del pánico. No tienes ningún derecho. Soy clienta. Estoy pagando por este servicio, gritó, pero su voz temblaba y carecía de convicción. Darius caminó lentamente hacia ella. Margaret, tus acciones tienen consecuencias. No puedes ampliamente huir porque finalmente te das cuenta de que te equivocaste. En ese momento, varios clientes se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Algunos susurraban, otros grababan la escena con sus teléfonos. El pánico de Margaret se convirtió en una profunda vergüenza. Cada movimiento que hacía era observado, grabado y juzgado. Mira a tu alrededor, Margaret, dijo Darius. Ya no estás en tu mundo, donde tu dinero y tu estatus te protegen. Aquí, la verdad y la justicia hablan más que tus privilegios. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. La ilusión de control que había mantenido durante años se había desmoronado.
Su instinto de huida era inútil, estaba atrapada por sus propias decisiones, expuesta a la justicia y al juicio público. Se tambaleó, con las piernas dobladas por el pánico. Darius permaneció tranquilo, imperturbable, un muro de disciplina y autoridad que le demostró que no había escapatoria. Esa noche, Margaret Lawson comprendió una dolorosa verdad: escapar ya no era una opción. Sus errores, su arrogancia y su racismo la habían llevado a un punto sin retorno, y la lección que estaba a punto de aprender quedaría grabada en su memoria, y en la de todos los que presenciaron su humillación. El vestíbulo de Sunset Heights era ahora un teatro donde Margaret Lawson se encontraba sola contra todos. Los murmullos de los clientes se habían convertido en conversaciones abiertas, algunos se acercaban para apoyar a Darius, otros para observar la escena con fascinación. Una recepcionista, Jessica Miller, se adelantó con valentía. «Señora Lawson, todos vimos lo que pasó. Su comportamiento es inaceptable. Debe disculparse». Su voz temblaba ligeramente, pero era firme. Margaret frunció el ceño, con la cara roja de ira y vergüenza. «No hice nada malo». Ese hombre tenía que irse», balbuceó. Pero sus palabras sonaron huecas ante las miradas acusadoras que la rodeaban. Otro cliente, Michael Turner, que había estado filmando la escena desde el principio, se acercó y dijo con voz clara: «Sabe, señora, lo que acaba de hacer podría aparecer en Internet muy rápidamente. Y no tendrá forma de controlar el impacto». El pánico de Margaret se convirtió en desesperación. Cada gesto, cada palabra, había sido observado, grabado y ahora amplificado por la reacción colectiva de los testigos. Intentó retroceder, pero el vestíbulo parecía cerrarse sobre ella. Darius, imperturbable, se dirigió a ella con calma pero con autoridad: «Margaret, estás rodeada de testigos y pruebas. Cualquier intento de negar tus acciones sería inútil. Acepta la verdad. Acabas de cruzar límites que ya no puedes borrar». La tensión se intensificó cuando Jessica Miller, con el apoyo de otros empleados, empezó a contarles a los huéspedes todas las veces que Margaret había mostrado un comportamiento similar en el hotel. Cada anécdota era como un golpe más, exponiendo públicamente su arrogancia y racismo. Margaret sintió que se le doblaban las piernas. Sus intentos de controlarse se vieron completamente frustrados por la solidaridad de los testigos y la imponente calma de Darius. Comprendió que esto ya no era solo una humillación personal, era una lección pública, un momento en el que su comportamiento racista y su arrogancia quedaban al descubierto. El vestíbulo resonaba con susurros, llamadas grabadas y la voz firme de Darius recordando a todos que la justicia no depende del estatus ni del dinero. Margaret Lawson acababa de darse cuenta de que, esta vez, no tenía forma de defenderse. Margaret Lawson, aún temblando en el vestíbulo, sintió un dolor sordo en su orgullo. Cada mirada dirigida hacia ella parecía traspasarla. Lo que había considerado un incidente menor era ahora un espectáculo humillante ante los ojos de todos. Los teléfonos seguían grabando, los clientes susurraban y compartían la escena en redes sociales. Pronto, Margaret comprendió que esta humillación no se limitaría al hotel, se extendería rápidamente y durante mucho tiempo. Darius, siempre tranquilo y metódico, se dirigió a ella: «Margaret, tu comportamiento no solo es inaceptable, ahora está documentado y es público. Has provocado un incidente que podría afectar irreversiblemente tu carrera y reputación». Negó con la cabeza, intentando desesperadamente recuperar la compostura. «Esto no es cierto. ¿Puedo controlarlo? Puedo». Su voz se quebró por el pánico y la vergüenza. Pero ya no tenía control. Todos los clientes del vestíbulo sabían que había intentado expulsar a un hombre simplemente por el color de su piel. Jessica Miller, la valiente empleada, dio un paso al frente y dijo: «Señora Lawson, a veces hay que aceptar los errores para seguir adelante. Sus acciones de esta noche no se pueden borrar, pero su disculpa puede demostrar que está dispuesta a cambiar». Margaret sintió que la ira y la desesperación se mezclaban en su interior. Estaba abrumada por la situación, incapaz de encontrar la manera de redimirse o recuperar la autoridad perdida. Afuera del vestíbulo, algunos clientes ya habían compartido los vídeos en redes sociales.
Las notificaciones en sus teléfonos se multiplicaron rápidamente, y Margaret se dio cuenta con horror de que su reputación, forjada durante años, comenzaba a desmoronarse en cuestión de minutos. Darius, implacable pero justo, dio un paso atrás. Margaret, esto no es venganza. Es una lección. Acabas de comprender que algunas acciones tienen consecuencias directas, y que el racismo y la arrogancia jamás se toleran, independientemente de tu estatus o riqueza. Margaret se mordió el labio. Su arrogancia había sido destrozada, su control pulverizado y su reputación arruinada. Esta noche quedaría grabada en su memoria, un cruel recordatorio de que el poder y el dinero nunca pueden protegernos de nuestros propios errores. Los días posteriores al incidente en Sunset Heights fueron una pesadilla para Margaret Lawson. Vídeos de su comportamiento circularon ampliamente en redes sociales y fueron compartidos por blogs, periódicos locales e incluso canales de noticias. Cada mención de su nombre venía acompañada de comentarios que denunciaban su arrogancia y racismo. En la oficina, Margaret sintió un escalofrío de desaprobación. Sus colegas murmuraban a sus espaldas, y varios clientes prestigiosos cancelaron sus contratos con ella. Su influencia y poder, que creía indestructibles, se desmoronaban ante sus ojos. En casa, el ambiente no era mucho más indulgente. Su esposo, Richard Lawson, la miró con silenciosa decepción. Margaret. Sabía que tenías problemas de juicio, pero esto... Sus palabras se fueron apagando, y Margaret se dio cuenta de que incluso su círculo más cercano la juzgaba con dureza. Mientras tanto, Darius Johnson, el agente especial del FBI, no la abandonó por completo. Sabía que la justicia no debía basarse en la venganza. Contactó a Margaret para una entrevista formal, aclarar los hechos y darle la oportunidad de redimirse mediante disculpas sinceras y acciones concretas. Margaret, aunque reticente y humillada, comprendió que no tenía otra opción. Cada palabra de Darius resonaba como un implacable recordatorio, sus acciones tenían consecuencias, y no había escapatoria a sus errores. El orgullo que la había guiado durante años ahora era una carga. Comprendió que si quería reparar aunque fuera una parte de lo que había destruido, tendría que enfrentar sus prejuicios, asumir la responsabilidad y reconstruir su vida, no solo su reputación. Este periodo fue doloroso, pero necesario. Por primera vez, Margaret Lawson sintió el verdadero impacto de sus acciones. Y en su mente, una pregunta no dejaba de rondar: ¿estaba lista para cambiar antes de que fuera demasiado tarde? Las semanas siguientes fueron un duro recordatorio de los errores de Margaret Lawson. Cada mañana, veía su nombre enlazado a vídeos del incidente, acompañado de comentarios acusatorios y artículos que detallaban sus acciones en Sunset Heights. Su mundo, antes ordenado y controlado, se desmoronaba gradualmente. En el trabajo, se enfrentó a la frialdad de sus compañeros y a la desconfianza de sus clientes. Varios socios, indignados por su comportamiento racista, suspendieron toda colaboración. Incluso viejos amigos le advirtieron: Margaret, deberías reflexionar sobre lo sucedido. Ya no eras la misma, y eso te perseguirá durante mucho tiempo. En casa, no encontró refugio. Richard, su esposo, se mostró distante y silencioso, profundamente decepcionado por su comportamiento. Margaret comprendió que los errores personales repercuten en todos los que nos rodean, y que la arrogancia puede aislar a alguien incluso dentro de su propia vida. Una reunión con Darius Johnson resultó decisiva. En una discreta oficina del FBI, le habló con calma pero con firmeza. Margaret, lo que pasó no fue solo una afrenta personal. Fue un recordatorio de que el racismo y la arrogancia tienen consecuencias muy reales. Puedes elegir disculparte y cambiar, o seguir por ese camino y perder todo lo que creías tener. Margaret sintió un enorme peso sobre sus hombros. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, comprendió realmente el impacto de sus prejuicios, no solo en Darius, sino en todos los que habían presenciado su comportamiento. La lección que había ignorado en el vestíbulo se estaba convirtiendo en una realidad ineludible. Empezó a reflexionar sobre sus acciones, a analizar su propio comportamiento y a preguntarse cómo reparar el daño. Pero la verdad era clara: algunas consecuencias eran irreversibles.
Los vídeos seguirían circulando, y su reputación dañada tardaría en reconstruirse. Margaret Lawson finalmente comprendió que la verdadera lección de esta experiencia no era simplemente evitar el conflicto, era cambiar profundamente, confrontar sus prejuicios y asumir la responsabilidad de sus actos. Una transformación personal se vislumbraba en el horizonte, pero el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. Había pasado tiempo desde el incidente de Sunset Heights, pero para Margaret Lawson, cada día era un recordatorio de su derrota. Su reputación estaba manchada, sus relaciones personales frágiles y sus colegas la evitaban como si llevara una marca indeleble. Había intentado redimirse, disculpándose con Darius Johnson y el personal del hotel, pero sabía que nada podría borrar por completo la humillación pública. Cada vídeo, cada comentario en redes sociales, le recordaba sus errores, y sentía profundamente el impacto de sus acciones. Un día, Darius la llamó para una última reunión oficial. En una oficina silenciosa, le habló con frialdad mesurada. Margaret, lo que experimentaste es consecuencia directa de tus decisiones. No estuve allí para destruirte, sino para recordarte que el racismo y la arrogancia siempre tienen un precio. Tuviste la suerte de aprender esta lección antes de que la situación empeorara. Margaret, con la mirada baja, asintió. Por primera vez, sintió verdadera humildad, la comprensión de que el orgullo y el odio nunca conducen a nada bueno. Comprendió que el respeto no se compra con dinero ni estatus, sino que se gana con empatía, justicia y humanidad. Afuera, el mundo seguía juzgando sus acciones. Los clientes que presenciaron el incidente y los miles de internautas que vieron el vídeo no la habían olvidado. Pero Margaret ahora sabía que tenía que vivir con esta verdad y aprender a reconstruir su vida y su carácter. Salió de la oficina del FBI con una mezcla de vergüenza y determinación. La lección era clara: el poder y el dinero nunca te protegen de tus propios errores, y la arrogancia y el racismo siempre resultan contraproducentes. Esa noche, Margaret Lawson regresó a casa convertida en una mujer nueva. Por primera vez, se preguntó cómo podría usar su influencia no para dominar a los demás, sino para actuar con respeto y justicia. Y aunque el camino por delante sería largo, había nacido una nueva conciencia, la de una mujer que había fracasado y estaba dispuesta a aprender de sus errores.